Estoy yendo un poco despacio y un poquito repetitivo porque es importante que entendamos la cronología de los eventos y ya de ahí ya nos vamos a ir ubicando. Si no nos ubicamos dónde estamos, pues se nos va a hacer difícil. Alguien que busque Lucas 17, 26 al 27 y alguien más busca Mateo 24, del 36 al 46. Amén. Lucas 17, 26, 27, ¿verdad? Ok. Sí, la palabra dice así: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Amén. Muy bien. A ver si me ayudas. Está en la carta a San Pedro. El versículo que dice: el bautismo que corresponde a esto nos salva. Segunda de Pedro, si no me equivoco. Y no me recuerdo el capítulo, pero me ayudas ahí, por favor. Ok. Entonces, los días de Noé. El Señor nos dice primero que hay una higuera que empieza a retoñar. Esa es la figura. Pero el Señor nos va a decir qué significan estas ramitas o estos brotes. Bueno, entonces los brotes, el Señor lo va a poner de manera comparativa o figurativa. Y Él dice que va a ser como los días de Noé. Y los días de Noé, si estudiamos un poquito, nos vamos a dar cuenta que el Señor usa los días de Noé en referencia al comportamiento del pueblo de Dios. Es decir, que si usted va hacia atrás y se va a Génesis, se va a dar cuenta que Noé viene de una línea genealógica de los que son los hijos de Dios. Sí, ¿lo tienes? Dice. Ok, un versículo antes. No, todavía no lo leo, nomás dime qué dice. Versículo antes. Los que en otro tiempo de. Ok, perfecto. Ahí cuando yo te diga, ok, muy bien. Entonces, estábamos diciendo que los días de Noé se refiere, cuando el Señor usa la figura de los días de Noé, se refiere al comportamiento del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la línea de la línea de Noé era la línea de los hijos de Dios. La lectura que nosotros dimos al inicio nos dijo claramente que Eva concibió a un nuevo hijo después de haber perdido a Caín, a Abel. Recuerdan que Caín lo mató. Amén. Después de que lo mató, entonces Eva tuvo otro hijo, el cual sustituyó a Abel, y el nombre de él era Set. Amén. Y Set, dice la escritura, que cuando Set nace y crece, por supuesto, entonces los hombres empezaron a buscar a Dios. Es decir, que la muerte de Abel había roto la comunión con Dios. Caín fue expulsado y desterrado para no tener relación ni con su familia ni con Dios. Y es hasta que Set va a nacer que entonces los hijos de Dios o Set, su generación, empiezan a adorar, a buscar a Dios. Y esos son los que son llamados los hijos de Dios. Pero van a venir 10 generaciones hasta que llegue Noé. Amén. Y nosotros sabemos qué sucedió con Noé, ¿verdad que sí? ¿Qué fue lo que pasó con Noé? En el tiempo de Noé. ¿Perdón? No, pero el evento grande que sucedió, ¿qué fue lo que pasó? El diluvio, exactamente. Entonces lo que el Señor hace es apunta a los días de Noé por dos cosas. Uno, porque
porque eso es los hijos de Dios y apunta directamente al diluvio. Entonces, pero mira lo importante de aquí, que Dios apunta directamente al diluvio, lo que sucedió con los hijos de los días de Noé, o el diluvio, pero va a mostrar el comportamiento de ese pueblo, del pueblo de Dios. Entonces, obviamente que no está hablando de el diluvio o el tiempo del diluvio, sino días antes, justo antes de que el diluvio suceda. Y va a mostrar el carácter de los tiempos de Noé. Ahora quiero que entiendan esto, que el diluvio no vino por causa de la línea de Caín o de los hombres impíos, perdón, de los hombres inconversos. No, el diluvio vino por causa de la descendencia de Noé o de los hijos de Dios. Porque cuando ellos empezaron a mezclarse con las demás razas que descendían de Caín, entonces ellos rompieron el pacto con Dios y ellos entonces cayeron en iniquidad. Iniquidad significa andar sin ley. Por supuesto, la ley de Dios. Es decir, que entendemos que Dios le había dado una orden a ellos eran la línea de los hijos de Dios, no debían mezclarse con los hijos de los hombres, la línea de Caín. Amén. Y ese mandamiento perdura hasta nuestros días. Es lo que el apóstol Pablo dice: no os unáis en yugo desigual con los gentiles. Normalmente nosotros aplicamos eso a los matrimonios, pero no es exclusivo de los matrimonios. Sino la idea es de que nosotros no participemos de los pecados de los gentiles. Es decir, que nosotros no participemos de las maldades de aquellos que no tienen a Cristo. No significa que no podamos tener amistades, parientes que no tengan a Cristo, o tengamos parientes que no tengan a Cristo y no les volteamos a ver ni les hablamos. No significa eso. Significa que nosotros no debemos practicar las cosas malas que ellos practican. Pues ese era el mandamiento también para la línea de Noé. Y habían pasado 10 generaciones. Noé era la 10ª generación. Y ellos desobedecieron a Dios y cayeron en iniquidad, de tal manera que por ellos vino el diluvio. Y ahora sí quisiera que leas el versículo, capítulo y versículo 2 de Pedro. ¿Desde el 20? Sí, exactamente. Dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino que la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Amén. Entonces, si usted pone cuidado a esos 2 versículos, se da cuenta que el diluvio había venido por la maldad de la desobediencia de los hijos de Noé, de la línea de Noé. Por la maldad, ahorita vamos a ver cuál fue la maldad. Jesucristo lo dice bien claro, pero por la maldad de ellos es que vino el diluvio. Y usted sabe que el bautismo, ¿qué significa? Muerte. Por eso es que Pedro dice: el bautismo que corresponde a esto, es decir, que ellos sí murieron literalmente. Nosotros practicamos la muerte, pero de manera figurada o de manera representativa. Nosotros bajamos al bautismo, morimos y resucitamos a una vida nueva. Pero ellos no lo hicieron figurado. Ellos literalmente fueron bautizados en el diluvio, muertos en agua. Amén. Por eso es que Pedro dice: el bautismo que corresponde a eso, es decir, el diluvio vino para bautizarlos, nos salva. Es decir, que nos hace partícipes o participantes de la línea de los hijos de Dios. Cuando nosotros obedecemos ese mandamiento, entonces somos nosotros llamados oficialmente hijos de Dios. Amén.
Entonces, pero dice Pedro que fue por la maldad de ellos, pero Jesús lo va a decir con toda claridad cuál era la maldad de ellos. Y dice que ellos comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Desde cuándo casarse es pecado? No es pecado, a menos que el Señor les haya dicho que ellos no podían casarse con la línea de los hombres, los descendientes de Caín. Por eso es que no solamente dice se casaban, sino dice se casaban y se daban en casamiento. Eso quiere decir que Noé, o la familia de Noé, o los parientes de Noé, o esa generación de Noé, no solamente buscaron a las mujeres de los hijos de los hombres para casarse con ellas, sino que ellos entregaban a sus hijas a los hijos de los hombres. Por eso es que dice que se casaban, o sea, atraían, se casaban, las traían para sí, pero ellos también daban el casamiento, entregaban a sus hijos. Esa fue la maldad del tiempo de Noé. Y Jesús toma esa figura. Comían, bebían, es decir, vivían una vida desordenada, despreocupada de la obediencia a la palabra de Dios. Nunca ha sido malo que usted coma y beba, ¿verdad que no? Pero lo que quiere dar a entender ahí es que ellos vivían una vida despreocupada del Señor. Ellos le daban más importancia a su estómago, a su vientre, a las fiestas, a las cosas que en su lugar bien establecido están bien, pero que ellos solo se dedicaban a vivir la vida en goce y disfrute. Amén. Es como el tiempo de la Odisea. Tú dices que eres rico, amén, te has enriquecido, no tengo necesidad de nada, dice el Odiseo. Vamos a hablar más acerca de eso cuando hablemos del reloj de la iglesia. Amén. Pero ya aquí el Señor sí nos da una señal bien clara de que el verano está cerca. Y es precisamente que los hijos de Dios, el comportamiento de los hijos de Dios en el tiempo de Noé, es el comportamiento de los hijos de Dios que estamos viviendo hoy en día. No está igual si nos vamos al mundo o si metemos al mundo en la iglesia. Si nos casamos con el mundo y hacemos las cosas del mundo, o si las traemos aquí dentro de la iglesia, casándose y dándose en casamiento. Bueno, esa es una señal clara de que el verano está cerca. San Mateo 24, 36 al 43, si gusta leerlo, vamos otra vez. Mateo 24, 33 al 34, ¿verdad? 36 al 43. Amén. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Amén. Amén. Ahí está bien. Muy bien. Entonces, notamos
comentamos, hermano, que ahí dice la venida del Hijo del Hombre, y es ahí donde consiste el misterio. Para la mayoría, la venida, escuchar la expresión, la venida del Hijo del Hombre, se encuentra aquí. A ver, pero esta venida del hombre, esta venida del Hijo del Hombre, no se refiere a esta de aquí. ¿Por qué? Porque se entiende con claridad el versículo. Está diciendo que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y se los llevó a todos. Ahora yo pregunto, cuando se vino el diluvio, ¿alguien se estaba casando, comiendo, bebiendo? Es obvio que no. Cuando vino el diluvio, no. Días previos, sí. Justo antes de que el diluvio venga, ellos vivían despreocupados y vivían casados con el mundo. Pero cuando se vino el diluvio, dice la Escritura que las cataratas de los cielos y las fuentes de las aguas de la tierra brotaron a una presión terrible, que con toda seguridad nadie se estaba casando. Entonces, esa es la figura que está diciendo el Señor. Miren, ¿cuántos se salvaron en el diluvio? 8. Y solo 8 eran la línea de Noé. Solo 8 eran la línea de Seth. ¿Dónde estaban los primos, los tíos, los hermanos, los parientes de Noé? Bueno, ellos estaban casando y dándose en casamiento. Amén. Entonces, es justo la figura que toma el Señor para hacernos entender que en nuestros tiempos será lo mismo. La iglesia está despreocupada, le da más atención a las fiestas, a las pachangas, a las cosas que no aprovechan. Amén. Y no solo conforme con eso, ellos van y se casan y dan a sus hijos en casamiento. Con el pecado, por supuesto. Amén. Y es así como está viviendo la mayoría de la iglesia en nuestros días. Ahora el Señor, gracias. Ahora el Señor, entonces dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Por supuesto que la venida del Hijo del Hombre ahí está hablando del arrebatamiento, para arrebatar a su iglesia. Y añade entonces, 2 estarán en una cama. Eso hace sentido con las 10 vírgenes, ¿verdad? 5 sensatas y 5 insensatas. 2 estarán en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Y volvemos a las 10 vírgenes. Dice que el Señor levantó a las 5 sensatas y después vinieron las insensatas y decían, ábrenos, Señor, ábrenos, ábrenos. Y el Señor dijo, no los conozco. Justo como el tiempo de Noé. La Escritura dice que en el tiempo de Noé Dios cerró la puerta y vino el diluvio, y aunque Noé hubiese querido abrir la puerta, la Escritura es bien clara y dice que donde Dios cierra, nadie abre. Y de donde Dios abre, nadie cierra. Amén. Entonces, Jesús toma esa figura para hablarnos la condición del pueblo. Cuando nosotros veamos la condición del pueblo que se está dando así de manera generalizada, entonces podemos entender que el verano está cerca a las puertas. Y esto por supuesto que nos lleva, no voy a profundizar, pero nos lleva a lo que es la apostasía y nos lleva a la iniquidad. Es decir, que los de Noé cayeron en la apostasía primero y después cayeron en iniquidad. Otra vez, iniquidad es andar sin ley, sin la ley de Dios. Pues la iglesia cae primero en la apostasía. No estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia en general. Amén. Y la apostasía es precisamente la palabra apostasía viene del griego que significa pararse fuera.
pero pararse fuera de la fe en el Señor. No salirse de la iglesia. Salirse de la iglesia es otra cosa. Abandonar la iglesia es otra cosa, eso es volverse al mundo. No, está hablando de los que están dentro de la iglesia, pero se paran fuera de la fe, de la confianza en Jesús. Gracias. De la confianza en Jesucristo. Eso es la apostasía. Cuando escucho que siembra $1,000 porque con eso tu hijo va a dejar de ser drogadicto. Eso es apostasía. Porque usted piensa que con sus $1,000 su hijo va a dejar de ser drogadicto. Y se está parando fuera de la fe de Jesucristo. En vez de ir y dar $1,000 para que su hijo deje de ser drogadicto, vaya al altar o vaya a su casa, a su cuarto, y de rodillas confía en el Señor y diga: Señor, tú me lo diste, es tuyo, tú lo traes, Señor, por tu misericordia. Tú lo hiciste conmigo, tú lo haces conmigo. ¿Entiende qué es la apostasía? Para la apostasía uno no tiene que salirse de la iglesia, abandonar la iglesia o el movimiento donde usted esté. No, la apostasía, usted puede estar dentro de la iglesia, pero dejar de confiar en Dios y poner la confianza en cualquier cosa de esta tierra o en cualquier persona que le convenza. Pero la apostasía no se queda ahí, ¿no? O el proceder de los hijos de Dios no se queda ahí, sino que llega a la iniquidad. Y la iniquidad es hacer todo lo contrario de lo que Dios dice en la Escritura. Y la Escritura nos dice que el pecado, la consecuencia del pecado es muerte. Pero el inicuo dice: no, yo hoy salvo y siempre salvo, y no importa lo que yo haga o lo que yo diga, yo seguiré siendo salvo. Y algunos llegaron a decir, pero estos creen en la doctrina marxista, ¿verdad? Marxista, aquella doctrina que dice que si la vida es un martirio, el suicidio es un deber. Llegaron a expresar que si el cristiano se quita la vida, todavía va con el Señor, porque ya Dios perdonó los pecados pasados, presentes y los que pueda hacer mañana. Pero eso es iniquidad, porque la Escritura es bien clara que dice que al que destruya el templo de Dios, yo lo destruiré. ¿Amén? Ahora muchos dicen: no, es que las presiones de la vida, muchos entran en depresión, en ansiedad, y toman el ejemplo de Job y el ejemplo de Elías. Y es cierto, ellos sufrieron ansiedad y sufrieron una depresión terrible, pero ellos nunca dijeron: me voy a quitar la vida. Elías dijo: Señor, quítame la vida, porque ellos sabían que el único que puede quitar la vida se llama Dios. Amén. Pero la iglesia de nuestros días empezó a caminar en iniquidad. Es decir, Dios dice una cosa, yo creo que es así. Dios dice que nuestros diezmos y ofrendas vengan al alfolí. No, los pastores nos están robando, son ladrones, pónganse abusados. Pero la Escritura no dice eso. Y la iglesia cayó en iniquidad. Amén. Así que, hermanos, estamos viviendo justo los días de Noé. Hay grupos cristianos que todo lo que significa ministerio o orden ministerial del Señor lo han desechado. Y ellos dicen: no existe profeta, no existe apóstol, no existe evangelista, no existe maestro, no existe pastor. Aquí todos somos iguales y aquí cada quien enseña y aquí hacemos de esta manera. Y suena bien, ¿verdad? Qué bonito, ¿no? Pues aquí todos somos igualitos, nadie es nada más. Mire, el ministerio establecido por el Señor no es para que alguien se sienta mayor o menor, sino es para el cuidado del pueblo de Dios, de la congregación del Señor. Pero hemos llegado a esos extremos
Y la iglesia del Señor está viviendo los días de Noé. Y el Señor lo tomó como figura y dijo, como en los días de Noé. Eso es que la higuera está empezando a reverdecer. Cuando vean estas cosas, cuando la iglesia esté caminando así, en desobediencia, más adelante vamos a algo más, en desobediencia y todas estas cosas, entonces entiendan que el verano está cerca. Y el verano dijimos que es la gran tribulación. Este es el verano. La gran tribulación está cerca. Ahora, si nosotros vemos San Lucas, capítulo 17, el verso 28 al 29, vamos a ver los días de Lot. Y Jesús toma la figura de los días de Lot. Cuando uno escucha los días de Lot, ¿qué se nos viene a la mente? La destrucción de Sodoma y Gomorra. Ustedes escuchan los días de Lot, ya en su mente viene la destrucción de Sodoma y Gomorra. Así lo hace el Señor, los días de Lot, para hacernos entender que viene un día de verano candente, que viene un día de destrucción, que viene un día de fuego ardiente para esta generación que vea el arrebatamiento, que vea que la higuera está reverdeciendo, que vea que la iglesia está yéndose tras la apostasía, y no solo la apostasía, sino tras la iniquidad, que vea que los días de Lot, los hombres, amén, o el pueblo gentil, o el mundo, está viviendo de esta manera. ¿Puede leer Lucas 17, 28, 29? ¿Alguien lo tiene? Lucas 17, 28 y 29. Así mismo como sucedió en los días de Lot, comían de bien, compraban de bien, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? La figura del Señor. Para ver, mire, compare estas cosas que el Señor está diciendo que se vivían justo antes de que Dios destruyera Sodoma y Gomorra. Compáralo con nuestros días. ¿Cómo está la gente? Despreocupada. Ya planificaron el mundial de ¿qué año? Ya hasta me perdí en los eventos del mundial. ¿Cuándo se celebra el mundial? Lo que sé es que va a participar México, Canadá, Estados Unidos, ¿verdad? El 26. Bueno, ya planearon el 26, ya planearon el 30 y están. Entonces ellos comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Amén. ¿Sabía usted que el pecado más grave de Sodoma y Gomorra por el cual fue castigado no fue la sodomía? No fue el homosexualismo, no fue el lesbianismo. ¿Sabía usted cuál fue el peor o el pecado por el cual Dios derramó, o el mayor pecado por el cual Dios derramó su ira sobre Sodoma y Gomorra? Precisamente por la rapiña. Porque cada uno quería aventajar a su prójimo. Porque un carro que valía $3,000 se lo vendía a su prójimo en $10,000. Por la rapiña que se movía en esos días, es que el Señor trajo destrucción a Sodoma y Gomorra. Por supuesto, el homosexualismo y todo eso son cosas aberrantes y cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hombres, ¿verdad? Pero la principal razón es por la avaricia, por la rapiña que había en ese lugar. Ellos todos se querían hacer ricos, se querían hacer multimillonarios, de tal manera que no supieras qué hacer con tu dinero. Y por esa causa, Dios derramó su ira sobre Sodoma y Gomorra. Ahora usted, eche un vistazo a este mundo. Compran, venden, plantan, edifican, bodegas más grandes, negocios más grandes, muchos, multimillonarios, entre más mejor. ¿Amén? Pues esa precisamente es la señal que el Señor nos dio para saber que el verano está cerca. ¿Amén? Así que si usted está entendido, pues obviamente va a saber
qué tiempo nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Quizás 4 décadas atrás, un poquito más, las generaciones apenas tenían, esa generación apenas tenía para vivir. No sé cuánto le tocó a mí personalmente. En casa nosotros teníamos para comer frijolitos y tortilla, chile picante y por supuesto todo tipo de vegetales, porque es un lugar donde todo se da ahí. Pero muy rara vez comíamos un banquete que sea de cerdo, de pollo, de ese tipo de banquetes que se celebran. Pero en generaciones recientes ha habido un despertar a tener cosas y tener cosas. A mí me da risa porque es bueno siempre dar regalos, ¿verdad? Cuando hay cumpleaños. Pero nuestros jóvenes tienen tantas cosas que se les ha dado que cuando llega el cumpleaños llega un montón de regalos y nomás lo rompen y lo avientan porque ya están satisfechos de todo lo que tienen. Yo creo que eso es cierto, ¿no? En esta parte de cuando la palabra estaba hedonismo, es cuando quedas solo en ti mismo, ¿no? Cuando solo estás pensando en ti y platicaba de la vez pasada, y platicaba que incluso nuestros héroes que ahora vemos en la televisión son personajes donde se creen ellos muy importantes, como Iron Man, ¿no? El tipo es así, bien arrogante, vea, ¿no? Y entonces ya que nuestros héroes que vemos en la teoría de la serie, la teoría del Big Bang, donde vemos a un personaje donde también él es egocéntrico, y entonces otro tipo de personajes que vemos en la televisión se están convirtiendo en nuestros héroes, personas que solamente están pensando en sí mismos y ya no están pensando en la comunidad o en la sociedad. O sea, la verdad, usted puede ver el tipo de héroes, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, y él siempre es egocéntrico, que están pensando en él dice que él es el más sabio, el más inteligente, el más rico. Y este tipo de héroes son los que tenemos ahora, los tenemos, y los jóvenes también los tienen, en esta visión de ver a un personaje egocéntrico que admiramos, y vemos un presidente Donald Trump que es egocéntrico y los admiramos, y todo ese tipo porque estamos exactamente, como usted acaba de decir, muy cerca de los días de Noé. Exactamente. Exacto, ese es el carácter de los hombres de estos días. A mí, yo entiendo la gente del mundo, pero ¿sabes dónde sí me da tristeza? Es cuando veo dentro de la iglesia a una generación orgullosa. Ahí es donde me da más tristeza. No tener aquel carisma de humildad, de te ayudo, te apoyo, estoy contigo, vamos a trabajar, sino un espíritu de orgullo, de levante. Pero bueno, estamos viendo precisamente que la higuera ya ha dado su renuevo. ¿Qué es lo que sigue? Por supuesto que a nosotros nos corresponde el arrebatamiento, y solo vamos a dar la lectura porque vamos a hablar del arrebatamiento más ampliamente, pero vamos a dar la lectura a San Lucas 17 del 30 al 36. A ver, alguien que lo busque, diga yo, y para dar las gentes a la hermana Mari, y alguien que busque a Mateo 24 al 40 al 51. A ver, ¿quién dice yo? Mateo 20, a ver, ¿alguien por ahí? Amén. Muy bien, entonces, y alguien que busque primera de Tesalonicenses 4 del 16 al 18, mi hermana. La tiene, muy bien. Entonces, a ver, hermana Mari primero. Hermana Mari primero. Mari Ramírez. Después, sí, primero la hermana Mari, después usted, es San Mateo 24, 40 al 51. Y después nuestra hermana Raquel, primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Perdón, hermana, se me olvidó su nombre. Muy bien, ¿lo tiene, hermana? Muy bien, denle lectura, por favor. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot.
Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Amén. Amén. Entonces, ahí nos da la advertencia. Qué específico es el Señor, ¿verdad? Cuando cruzaron Sodoma y Gomorra, ya la mujer de Lot prácticamente estaba protegida para salir de Sodoma y Gomorra. Pero se le dio una orden y se le dijo: no voltees a ver. Tú agarra tu camino y ve de frente hacia donde los ángeles te están llevando, hacia Zoar. Pues la mujercita se le pidió por primera vez. Bueno, aquí el Señor Jesucristo toma esa figura y dice: entonces es necesario que donde tú estés, en el campo, en la azotea, si estás en la azotea, no vayas a buscar tu mejor flash para presentarte delante del Señor. Si estás en el campo, no vayas a matar un becerro para preparárselo al Señor. No, sino que cuando el Señor se manifieste para venir a buscar a su pueblo, cuando la trompeta suene, cuando seamos llamados a la presencia de Dios, no empieces a buscar: ¿dónde está Becky? ¿Dónde está Iván? No, sino vámonos a la presencia del Señor. Y el Señor dice una advertencia: acordaos de la mujer de Lot. Es decir, que si suena la trompeta y el esposo va a ser levantado, y ¿dónde está mi esposa? Espérame, Señor, déjame ir a buscar a mi esposa. El Señor dice: acordaos de la mujer de Lot. Amén. Y añade entonces: dos estarán en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Esa expresión, cuando yo recién me convertí, me daba bastante miedo. Porque obviamente yo no estaba tan metido en las cosas del Señor. Y ¿saben lo que yo hacía? Yo era muy listo. Yo siempre trataba de juntarme con alguien que fuera más malito que yo. Porque si el Señor viene, pues se queda más malito y yo me voy. Qué equivocado, ¿verdad? Ahí el Señor solamente está tomando una figura y está diciendo que estén preparados a ver con el Señor. No es literalmente, si hay dos en una cama y los dos sirven al Señor, los dos se van a ir a la presencia de Dios. Lo que quiere descubrir el Señor ahí es que hay gente o hay cristianos que van a estar preparados para la venida del Señor, pero hay cristianos que van a estar viviendo como en los días de Lot. Y ellos sí saben quedar. Entonces, y lo añade: dos estarán en un molino, uno será tomado y el otro será dejado. Es la misma figura. Ahora hay algo interesante aquí que los anteriores, nuestras generaciones antes no lograron entender. ¿A qué hora se duerme? Ya sé que hay unos brujitos que del día duermen, ¿verdad? Pero normalmente, ¿qué hora en qué momento se duerme? En la noche, ¿verdad? En la noche. ¿Y en qué hora se va al molino? En el día, en la mañana, en la madrugada. Nuestras mujeres de años atrás, a las 6 de la mañana ya estaban allá en el molino. Bueno, entonces lo que el Señor está diciendo o está tratando de mostrar ahí es que el arrebatamiento va a ser mundial. En un lugar las personas, los hijos de Dios, estarán durmiendo, y en otro lugar ya estarán trabajando. Es decir, cuando el Señor toque la trompeta, en algún lado va a ser de noche, en otro lado va a ser de día, pero si usted escucha la trompeta, no voltee para atrás. ¿Dónde está Iván? Pues si fue salvo, allá lo va a ver, allá lo va a saludar. ¿Dónde está Irving? Si fue salvo, allá lo va a ver, allá lo va a saludar. Entonces, así va a ser el arrebatamiento de la iglesia del Señor. Primera Tesalonicenses 4,
¿Ya leyó este hermano? ¿No era yo? No. Perdón, hermana Raquel. La hermana Rocío va a leer Mateo 24, del 40 al 51. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed solo esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velarían y no dejarían minar su casa. Amén. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Por causa del tiempo. En casa pueden ver el resto, pero es importante lo que se acaba de leer. Velad y orad porque no sabéis el día y la hora que el Hijo del Hombre ha de venir por su iglesia. Amén. Y añade el Señor y dice, ¿cómo vamos a velar? Es decir, antes dijimos que hay que estar prestos y que uno se va a quedar y otro va a partir. ¿Pero por qué se va a quedar? Porque no está velando. Es necesario velar y orar para que cuando venga el Señor nos encuentre listos para estar listos para la venida del Señor Jesucristo. Amén. El último versículo que leyó, hermana, por favor, ¿lo pueden repetir otra vez? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Exactamente, es decir, que ahí está diciendo que es como el ladrón que llega al hogar, ¿no? El ladrón no te avisa, ¿verdad que no? Nomás llega, eso es el asunto del arrebatamiento. ¿Por qué nuestros antepasados se han confundido? Porque el arrebatamiento tiene una característica que se llama inminencia, es decir, que viene en cualquier momento, que no sabemos con exactitud, aunque las señales ya no dan la idea de qué tan cerca estamos, pero con exactitud el momento exacto no lo sabemos. Por eso es que nuestros antepasados han muerto esperando al Señor Jesucristo. Porque Pablo en sus días veía que las cosas iban mal y estaban muy relacionadas con la Escritura. Y por eso es que él decía, y nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con el Señor. Por eso nuestro Gigi Ávila inundó toda la América predicando y diciendo, el Señor me ha dicho que yo me voy a ir con el Señor. Yo voy a ser arrebatado, esta generación va a ser arrebatada. Amén, porque esa es la característica del arrebatamiento. Tiene ese sazón de inminencia. Amén. Si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón va a venir, velaría y no dejaría minar su casa. Amén. Entonces, como nosotros ya el Señor nos está dando la idea de cuándo el Señor va a venir, porque nos está dando la señal final del retoño, entonces usted, hermano, por favor, no esté durmiendo, usted necesita velar. Usted y yo, por supuesto, porque no sabemos el día ni la hora, pero ya estamos viendo las señales contundentes de que el verano está cerca, a las puertas. El tiempo nos está ganando, pero vamos a ver si podemos hablar algo acerca del verano. Este tiempo de verano, de calor ardiente, son 7 años. Después lo vamos a ver, de dónde tomamos los 7 años. Pero hoy lo que quiero hacer es ver los nombres. Normalmente nosotros lo conocemos como el tiempo de la gran tribulación. La iglesia, de manera generalizada, conoce este periodo como la gran tribulación. Ahora, ¿de dónde tomamos el nombre de la gran tribulación? Bueno, eso es lo que el Señor Jesucristo nos dijo, Mateo 24, 21. Si alguien lo tiene por ahí, ¿me ayuda? Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde
el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Amén. Perdón, hermana Raquel, me la salté, pero si gusta leerlo en casa, 1 Tesalonicenses 4, dice, lo que pasa es que miré el reloj y me espanté. El tiempo ya viene avanzado, pero bueno, vamos a hacer algo, vamos a retroceder un poquito, vamos a dejar que la hermana lo lea para no dejarla saltar, pasarla por alto. De repente se nos enoja y nos va a regañar. No, Está bien. porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego vosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. El arrebatamiento es un proceso de aliento para nosotros que vivimos, pero también para los nuestros que ya murieron. Amén. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Por eso es que hablamos de una venida, pero no una venida a la tierra, sino una venida en los aires. Nosotros sonará la trompeta y seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Amén. Y así estaremos siempre con el Señor. Ese siempre con el Señor no significa que nos vamos a quedar aquí perdidos en el aire, no, sino que donde quiera que el Señor vaya, de hecho lo que va a suceder es llevarnos a la presencia de Dios, a las bodas del Cordero. Ahí vamos a ir. Regresamos a celebrar tabernáculos, aquí vamos a venir. Regresamos para ir ahora sí a habitar en la Nueva Jerusalén, ahí vamos a estar. Por eso es lo que San Pablo está diciendo, para estar con el Señor siempre, o donde quiera que Él vaya. Muy bien. Entonces ahora sí, regresamos aquí al periodo de la gran tribulación. ¿De dónde se toma el nombre de la gran tribulación? Mateo 24, 21. ¿Quién me ayuda ahí? Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces dijimos que este es el verano, pero el Señor ya manifiesta qué tan duro va a ser este periodo del verano. Y nosotros le denominamos la gran tribulación, porque el Señor lo dice, habrá entonces gran tribulación. ¿Amén? Y lo voy a parar ahí, hay algo más que observar en eso, pero cuando hablemos más adelante les voy a explicar lo que sigue. Pero nosotros le ponemos la gran tribulación, o le conocemos este periodo como la gran tribulación, precisamente porque el Señor lo dijo. Habrá entonces gran tribulación. Muy bien. Entonces, pero también este periodo no solo se le conoce la gran tribulación, se le conoce como la semana 70 de Daniel, o la semana 70, la cual le fue revelado a Daniel sobre Israel. Amén. Así también se le conoce, nada más que no la puse aquí porque con esa vamos a abrir cuando estemos hablando de la gran tribulación, porque esa es la que nos da la cantidad de años que esto dure. Pero este periodo también se le conoce, ya dijimos que se conoce como el verano, se conoce como la gran tribulación, pero también se conoce como la hora de la prueba. Apocalipsis 3:10, ¿quién me ayuda por ahí? Y alguien más que busque San Lucas 17, 25 al 30. Apocalipsis 3:10. A ver. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Muy bien. Entonces, esa es una promesa a la iglesia de Filadelfia. Después le voy a hablar de las aplicaciones de las 7 iglesias, pero esa promesa incumbe a los que vamos, a la generación de los que vamos a estar aquí. ¿Ven? Es una promesa que se nos da a nosotros justo para no participar de esta gran tribulación. Y aquí es donde cabe la expresión que la iglesia no pasará por la gran tribulación.
Amén. Ya hablamos de que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación, ¿verdad? Mencionamos, dijimos que son las insensatas. Pero la iglesia no pasará por la gran tribulación, esas son las sensatas. Y la promesa es lo que dice Apocalipsis, y ahí recoge el nombre de este tiempo, la hora de la prueba. Yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Ahora, si usted lee con cuidado, ahí no va a encontrar que dice, yo te guardaré de la prueba, sino te guardaré de la hora de la prueba. Es decir, que este es el tiempo de la prueba. Se lo voy a poner un poquito figurado para que usted lo entienda. Hay un día, hay un mes, día, año, hora exacta que el grupo de matemáticas va a presentar una prueba. Y hay una hora exacta para presentar la prueba. Pero usted está exento de ese examen porque usted ya sacó una A. Y si usted le dice, bueno, no vas a participar, no vas a hacer el examen, entonces usted puede estar dentro del salón a esa hora donde se está haciendo el examen, pero usted fue exento del examen. Pero si usted le dice, tú estás exento de la hora del examen, significa que tú no vas a estar ahí literalmente. ¿Por qué? Porque tú ni siquiera tienes que presentarte, porque ya estás exento, pero estás exento del examen, pero estás exento de presentarte a esa hora. Y eso es lo que aquí está diciendo la Escritura. Yo te guardaré de la hora de la prueba. Es decir, a aquellos que han guardado la palabra de la paciencia del Señor, van a ser guardados de este tiempo. Es decir, que ellos no van a participar de este tiempo. Pero este periodo se llama la hora de la prueba. Y añade, y dice que viene para probar a los moradores de la tierra. Y usted podría decir, bueno, pues es que todos somos moradores de la tierra. En cierto sentido, sí. Pero la palabra moradores de la tierra que se usa aquí en Apocalipsis 3:10 es la palabra griega katoikuntas. Katoikuntas. Y ese katoikuntas significa de alguien que está morando en la tierra, sí, pero que está apegado a la tierra. Es decir, que ama las cosas de este mundo por encima de las cosas de Dios, ama las cosas de este mundo, está apegado a esta tierra. Él no está pensando en que un día va a ir a la presencia de Dios. Está buscando cómo hacerse un reino aquí porque él está apegado a esta tierra. Por eso es que el Señor aquí lo llama la hora de la prueba, para probar a los moradores de la prueba, de la tierra, perdón. A los que están apegados a esta tierra, a los que nunca piensan en las moradas de Dios, a los que nunca piensan en las cosas de Dios, solo están pensando en las cosas de esta tierra, su corazón está atado a esta tierra. Bueno, pues este periodo también se le conoce como la hora de la prueba, la gran tribulación, la hora de la prueba, para probar a los que están apegados a esta tierra. Y aquí es donde les decía yo que convergen los tres pueblos, tanto los gentiles como los israelitas, como la iglesia, van a pasar por la hora de la prueba. Pero quiero aclararles con respecto a la iglesia. La iglesia dijimos que son, los que van a pasar aquí son los insensatos. Amén. La iglesia sensata se va con el Señor. La iglesia insensata se va a pasar por esta prueba. Por causa del tiempo no lo vamos a ver, pero la Escritura nos muestra con toda claridad que la iglesia insensata se queda a pasar la hora de la prueba. Es decir, que usted y yo estamos siendo probados aquí y ahora. Dios prueba el corazón de todos los hombres. A Israel, cuando lo saca de Egipto y lo lleva a la tierra de Canaán, Él le dice con todas las letras: yo te pasé por el desierto para probarte, para saber qué había en tu corazón.
Y dicen los americanos, guess what? Reprobaron el examen. Pues esta iglesia insensata ha reprobado el examen. Por eso es que tiene que presentar exámenes otra vez. Y es un examen extraordinario. Extraordinario porque no lo pasó a tiempo, pero extraordinario porque es terrible este examen. ¿Amén? Entonces, así es como va, pues, la cronología. Vemos los acontecimientos de cómo está la iglesia, de cómo está el mundo. Estamos viendo que el verano se acerca, pero tenemos el arrebatamiento aquí y viene la gran tribulación, que no es para la iglesia sensata, sino para la iglesia insensata. La próxima clase vamos a ver los días del Hijo del Hombre. También a este periodo también se le conoce como los días del Hijo del Hombre, se le conoce como el día del Señor, se le conoce como las tinieblas de afuera. Y es aquí donde vamos a ver que Israel va a participar de esta gran tribulación o de esta hora de la prueba, y la iglesia insensata va a participar de esta hora de la prueba. La escritura es bien clarita y no lo muestra. Muy bien, pues póngase de pie. No sé si alguien tiene algún anuncio de los líderes. Sí, si no, póngase de pie, vamos a orar para hacer los bendiciones. ¿O si no? Muy bien. Hermanos, la idea de estos estudios es para que nosotros nos apercibamos. ¿Amén? Usted no se espante, al contrario, busque del Señor para que nosotros podamos participar del arrebatamiento. ¿Amén? Pero no tenga miedo, que las promesas del Señor para nosotros son maravillosas. ¿Amén? Ahora, si usted se espanta, eso me va a decir que de repente no está muy seguro de su salvación. ¿Amén? Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta preciosa noche, Dios mío. Ya gracias, Señor, por la paciencia de tu pueblo. Gracias, Dios mío, porque nos permites entender tu palabra, Señor, y ir haciendo un recorrido a través de las cosas que han de suceder. Te pedimos cada día de tu gracia, de tu entendimiento, para poder explicar a tu pueblo las cosas que tú has diseñado para que acontezcan, Señor. De antemano te damos las gracias porque tú moras en nuestros corazones y estamos seguros en ti, Señor, y sabemos que con la ayuda tuya, Dios mío, estaremos listos para aquel gran acontecimiento de cuando tú levantes a tu iglesia, Señor, y podamos disfrutar de todas las cosas que has preparado para nosotros. En el nombre precioso de Jesús, llévanos con bien a casa, guárdanos, Señor, conduce nuestros vehículos, que podamos, Señor, llegar en paz a nuestros hogares. En el nombre precioso de Jesús.